Muy bien, comenzamos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista Miguel Kigel. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, gracias por estar aquí en forma remota desde ya. Vamos a repasar con Miguel las principales noticias económicas de los últimos días. Y Miguel, nos encontramos, ¿no?, en una etapa de definiciones en las negociaciones entre el gobierno y los tenedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera. ¿Cómo ves, no, esta negociación? ¿Crees que se está cerca de un acuerdo? Pareciera que sí, lo que pasa es que todas las semanas se extiende una semana más, digamos. Ya venimos hace varias semanas pensando que estamos muy cerca. En la práctica se está cerca, digamos. O sea, si uno mira, digamos, o escucha lo que los diarios vienen reportando, que creo que está bastante cerca de la realidad, hoy lo que separan son unos $4 de diferencia en el valor de la oferta. A lo mejor eso implica probablemente en términos de pagos a los bonistas anualmente, qué sé yo, 300 o 400 millones de dólares, que suena mucho, pero digamos, para un país que tiene un producto en momentos normales, no ahora del COVID, ¿no? Pero en momentos normales de más de 400 mil millones de dólares, estamos hablando de 0,1% del producto, ¿no es cierto? O sea, es un número, digamos, pequeño cuando uno lo piensa, y a mí me parece, digamos, que el beneficio de lograr un acuerdo, digamos, estando tan cerca es enorme. O sea, porque no tanto por el impacto que va a tener mañana o pasado o en medio de la pandemia, pero seguramente el día que las cosas mejoren, digamos, el hecho de que Argentina pueda recibir créditos, sobre todo el sector privado, que haya líneas de bancarias para la Argentina, que las empresas puedan salir y conseguir colocar bonos en el exterior, esa es la diferencia entre arreglar y no arreglar. Y yo creo que, digamos, Argentina ya ha logrado una quita muy importante, y la verdad que yo creo que los bonistas se los puede apretar un poquito más, pero algo va a haber que ceder, digamos. Yo creo que hay que buscar un nuevo punto medio para encontrar el equilibrio. Claro, además hablábamos, Miguel, en el primer bloque, que un traspié en las negociaciones tendría consecuencias importantes sobre la estabilización que se logró en estas últimas semanas, ¿no? Sí, no, por ejemplo, el tema del tipo de cambio sería fundamental. Vemos como el contado con liquidación, por varias razones, viene bajando, ¿no? Después de haber dado un salto hasta niveles de 120 pesos, ya está más cerca de 107, 108, y en parte es la expectativa de que va a haber un acuerdo. Si esto se demora mucho, digamos, se va a complicar esta estabilidad financiera que es importante. Uno ve tasas de interés bajas y estables, un tipo de cambio contado con liqui que viene muy tranquilo y bajando. Y la verdad que creo que sería un momento, creo que está para bajar el martillo, ¿no? Bueno, veremos qué pasa, ¿no? Miguel, ¿cómo te va? Entonces, ¿vos ves una trayectoria casi completamente asociada al hecho de que se acuerde con que se mantenga esta estabilidad o qué otros factores pueden influir o hasta qué punto? Bueno, a ver, yo creo que hay varios factores que están ayudando a la estabilidad. Obviamente que es la expectativa que va a haber un acuerdo, eso ayuda. Yo creo que, digamos, que si se cierra el acuerdo no es que va a haber una lluvia de inversiones, usando una palabra, una expresión que no es muy feliz, pero bueno, no va a venir esa lluvia de inversiones. Eh, pero creo que sí va a ayudar mucho, digamos, a mantener la estabilidad que estamos viendo en la parte cambiaria. Es más, yo creo que puede haber algo de gente que se anime a volver a la Argentina, pero déjame un segundo factor que creo que la gente no aprecia, digamos, mucho, es el hecho de que el Banco Central está siendo bastante prudente en la política monetaria. Probablemente no hay mucha conciencia de eso, porque, digamos, cuando uno mira el incremento, por ejemplo, en lo que es la base monetaria, que es el agregado monetario que mira lo que maneja el Banco Central directamente, y sobre el que Argentina en su momento hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de que el crecimiento de la base monetaria cero. Los últimos datos que tenemos del crecimiento de la base monetaria es que a lo largo del año ha crecido 15%. O sea, claramente el Banco Central no es que sigue financiando al Tesoro, porque le ha prestado al Tesoro 1.000 millones de pesos, o un Pero billón Miguel, de pesos,
pero lo que ha hecho es, lo llama esterilizar, o sea, Claro. ha sacado gran parte de esos pesos que le dio al Tesoro emitiendo un instrumento que es la LELIQ, ¿no? O sea que creo que todo eso también ayuda. Lo que complica, digamos, son las señales las señales que se dan de mediano plazo, que todavía no están claras. De hecho, Vicentín es un ejemplo de temas de donde, digamos, el Estado quiere regular, quiere meterse en el sector privado o no. Y el otro tema, yo creo que también hasta en un momento va a ver cómo se sale el congelamiento de tarifas y de precios, digamos, ¿no? Es importante salir lo más rápido posible y probablemente en forma gradual. Cuanto más se demora, más difícil va a ser eso. Yo creo que va a ser muy importante que el gobierno salga de los congelamientos, ni bien la cuarentena entre en una nueva fase más positiva, ¿no? Quería remarcar, Miguel, cuando decías, ¿no? El tema de la política prudente del Banco Central, que hubo un crecimiento muy fuerte, ¿no? De lo que son las LELIQ, de lo que son los instrumentos, ¿no? De regulación monetaria, y eso puede representar un riesgo en los próximos meses, ¿no? Bueno, de algún lado, digamos, había que tomar un riesgo. Lo primero que hay que entender es que el déficit fiscal en estas circunstancias, en lo que estamos, dadas las circunstancias sociales, sanitarias y de excepcionalidad que estamos viviendo, yo creo que, digamos, no quedaba otra que tener un déficit fiscal, y como no tenemos financiamiento de nadie, había que hacerlo con emisión monetaria. El Banco Central tenía dos opciones: dejar esos pesos en el mercado y digamos, que la base monetaria se duplique muy rápidamente y que la inflación, tengamos un riesgo de inflación muy alto, o lo que hacen muchos bancos centrales en estas circunstancias, que es esterilizar esos pesos emitiendo deuda, que no son las LEBACs, son las LELIQs, que son un poco diferentes, y optó por esta opción. La tasa no es todavía, digamos, no es una tasa tremendamente alta, es 38%. Obviamente que cualquier camino implicaba riesgo, ¿ok? La emisión descontrolada, sin esterilización, implicaba un riesgo de un exceso de pesos tremendo en el mercado y que el dólar escape aún más y que, digamos, tengamos una inflación muy alta en el futuro. Emitir deuda también implica un riesgo, obviamente que le afecta el balance del Banco Central, pero yo creo que en estas circunstancias de las opciones era la mejor. Obviamente que hay un riesgo, no lo quiero minimizar, Muy bien. pero también, digamos, hay que entender que son circunstancias excepcionales, inéditas, y que requerían políticas osadas, digamos, y creo que se está haciendo. Muy bien, Miguel. Bueno, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Seguiremos hablando en otra oportunidad. Cerramos el programa de hoy con el análisis del economista Miguel Kigel. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.